Bueno, seguimos en Se Presume Culpable. Hoy, estamos con otro tema también interesante y que, bueno, a veces se está un poco en la sociedad como muy confuso, ¿no? Porque, bueno, parece que pertenece a algún sector y a otro no, y estamos hablando de los derechos humanos. Derechos humanos que, existe esta confusión, sobre todo cuando el tema está atravesado por la cuestión ideológica y pareciera que solo un sector de la sociedad tiene el derecho de levantar estas banderas de los derechos humanos, ¿no? Pero estos derechos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de ningún tipo. Todos tenemos los mismos derechos sin ningún tipo de discriminación. No por pertenecer a un grupo o a otro podemos gozar de estos derechos. No, como seres humanos todos los tenemos. Y para hablar de este tema hemos invitado a la doctora Silvina Obram, que es abogada, especialista en derechos humanos y docente de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos Bienvenida días. Y muchas gracias por acercarte hoy a Radio Vox. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, como docente tenés una tarea de objetivamente, ¿no?, enseñar de qué se tratan estos derechos humanos. Entonces, ¿cómo los definimos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? ¿Qué son? ¿Cuál es su definición? ¿Y cómo surgen también, no? Sí, en principio, además de enseñarlos, lo que nosotros decimos es que hay que concientizar, no solo a los alumnos, sino después a toda la sociedad en cuanto a lo que son. Desde el punto de vista jurídico se dice que es un conjunto de derechos que son progresivos y que se van desarrollando a medida que se va desarrollando el mundo, la sociedad, la tecnología, la ciencia, pero que la base principal es que es un conjunto de derechos que son violados por el Estado. Y a partir de allí se marca la diferencia de lo que son los derechos, por algunos llamados personalísimos, personales, inherentes a la persona, que siempre el ejemplo que damos es que si hay una controversia entre dos personas es una cuestión de índole personal y que si hablamos desde el punto de vista penal, las personas cometen delitos comunes. En cambio, cuando son violados por el Estado, muchas veces caemos en los delitos de lesa humanidad desde el punto de vista penal. Y la diferencia entre estos derechos, los personales, que son no solamente que importa la relación jurídica, sino que son de medio. En cambio, los derechos humanos son de resultado, porque el Estado te los debe garantizar. Uh-huh. Y a partir de este concepto, de esta definición, lo que importa es la garantía para este acceso, y la base de los derechos humanos es el acceso y la garantía. Bien. ¿Por qué hablo de esto? Porque, por ejemplo, se habla no solamente de la libertad, de la vida, del debido proceso, sino también tenés como derechos humanos fundamentales la salud, el trabajo, la vivienda digna, todos derechos consagrados constitucionalmente, que el Estado te los debe garantizar. Uh-huh. En general, se ha instalado como que los derechos humanos son exclusivos de una parte de la sociedad y de unos delitos específicos. Por ejemplo, los delitos de lesa humanidad. Pareciera que todo está encasillado ahí y también en otros casos, cuando se plantea los derechos humanos, por ejemplo, a las personas privadas de la libertad, se cuestiona, es cuestionado por la sociedad, ¿no? Sí. Es como que ellos no cometiste delito, no sos sujeto de derecho. Sí, como que no tienen. Como que esto no tendrían que tener derechos porque, bueno, han cometido delito, asesinaron a alguien o cualquier otro tipo de delito, sin minimizar, obviamente, estos hechos. Pero pareciera que no tienen derecho a nada y solamente el derecho que han perdido es el de la libertad, en el caso de las personas condenadas por haber cometido algún tipo de delito. ¿Cómo explicamos esto a la sociedad para sacar de esta confusión y de que la gente pueda entender que todos tenemos derechos, todas las personas? Yo creo que es por una cuestión de ignorancia de la gente que piensa cuando dice que solamente ellos tienen derechos humanos pero en definitiva que no saben el concepto. Porque si nosotros partimos de la base de las personas privadas de libertad, el primer derecho humano que tienen todos, y si hablamos de lesa, también los genocidas lo han tenido, porque sí, lo han tenido, que es el debido proceso y las garantías dentro del debido proceso. ¿A qué me refiero? A una defensa, a ser escuchado ante un tribunal, a una sentencia justa,
a toda la producción de la prueba que ellos no han desarrollado en el proceso de la dictadura militar con las víctimas. Pero así la gente no les gusta, suponen que no, siempre se van al otro extremo de lo que harían con esa gente, que no se merecen nada, pero sin embargo, no solo plasmado en la Constitución, en los tratados internacionales, pero el debido proceso también abarca a que tengan la visita de los familiares, me acuerdo que una vez un habeas corpus por agua caliente para que se bañen, la comida, la visita, el estudio, pero y ni que hablar de que no merecen la cuestión de los apremios ilegales. Hoy denominado tortura de acuerdo con la convención que tiene rango constitucional. Y estos derechos no solamente los tienen, no solamente la víctima, sino también ellos. Que la sociedad no les gusta, supone que no se lo merecen y demás. Pero bueno, ya está, como vos bien dijiste, que ya están privados de libertad, que es el derecho que obviamente está cercenado por el delito que cometieron. Claro. ¿Cómo se puede revertir esta situación? ¿Cómo explicarle, ¿no?, a la sociedad de qué se trata esto de los derechos humanos para que puedan entender que todas las personas tienen sus derechos y que, bueno, cuando una persona comete delito, solo pierde la libertad, ningún otro derecho? Exacto. Si vos ves o lees la Constitución, los tratados, habla de que todo, como bien decís, todos son pasibles de derechos humanos, también el Estado. El Estado y todo lo que es la estructura del sistema penal y demás. Nuestro consagrado artículo 18 de la Constitución Nacional, que habla de no solamente el principio de inocencia, sino también del derecho de la seguridad. Cuando dice que las cárceles serán sanas y limpias, y para seguridad de los reos, como dice desde 1853, también eso significa, y de acuerdo con todos los constitucionalistas, la doctrina, habla de la seguridad del detenido, de que se preserve su integridad física, psíquica y su vida, pero también del sistema carcelario y de toda la sociedad. Entonces, cuando yo hablo de concientización, de entender de qué se trata. ¿Por qué digo esto? Porque ha cometido infinidad de delitos, es un peligro para la sociedad. Bueno, la seguridad de la sociedad es que el tipo esté adentro, que esté detenido. Y del sistema carcelario, por todo lo que vemos, a veces con los motines, que han muerto y que está en riesgo su vida y demás. Y lo que faltaría es, obviamente, el recurso no solamente humano, sino material para que las cárceles realmente sean sanas y limpias, y te dice reinserción en la sociedad de los detenidos. Bueno, y eso es lo que falta como en un montón de lugares y de organismos en nuestra sociedad. Claro, entonces podemos pensar todos los derechos, uno al lado del otro, por graficarlo de alguna manera, y los derechos humanos como un paraguas que está sobre todos esos, ¿no? ¿Se podría graficar de esa manera? Después de la reforma del 94, abarca todo. Todos se incorporaron en el mismo nivel que la Constitución Nacional. Entonces como reza la Constitución, son complementarios. Entonces, nosotros solo teníamos este artículo, solamente hablaba de eso, y después tenés un montón de este debido proceso y todos estos derechos que los consagran, que los contemplan, que es para todos, y tenés infinidad de derechos, desde que los niños no pueden estar con los con los mayores, que las cárceles no son lugares de detención ni para cumplir penas, y todos los que te enumeré anteriormente, que son para todos por igual. Hay alguna parte de la doctrina que te dice que están por encima del ordenamiento, pero no, están dentro de nuestro derecho interno. Y así como se consagraron el concepto de genocidio, de tortura, de niño, de mujer, a través de la CEDAW, con toda esta problemática que se consagran, los tenés en el vértice de la pirámide y son lo esencial. Es el imperio de la ley, como se denomina el primer pilar de toda sociedad. Bien. A cumplir. Bien. Bueno, yendo por el mismo camino, ¿no? Hay organismos de derechos humanos que obviamente levantan las banderas de los derechos humanos, específicamente en cuestiones de lesa humanidad. Esto ha traído una confusión, ¿no? Es decir, siempre hay rivalidades. Cuando hay una contienda judicial, siempre hay dos partes que están en tensión. Estas dos partes son sujetos de los derechos humanos.
¿no? Porque a veces surge esto, ¿no? Esto a mí me genera muchas preguntas, ¿no? Que los que defienden los derechos humanos, los que han sido víctimas, por ejemplo, en casos de lesa humanidad, para poner un caso en particular, y que están muy presentes los derechos humanos allí, es como que los que están del otro lado no los tienen, ¿no? Esto, ¿cómo se dirime, ¿no? Porque desde este punto de vista veo como un fuerte enfrentamiento, y desde quienes son víctimas de lesa humanidad o quienes defienden estos organismos de derechos humanos, defienden fervientemente, muchas veces generan algún tipo de violencia en contra de otra parte que es la acusada. ¿Cómo analizás esa dicotomía, ¿no? Dentro del mismo organismo que defiende con todo fervor los derechos humanos, pero a la vez los violenta en contra de la otra parte? Sí, eso se escuchó mucho, se sigue escuchando. Nosotros tuvimos la posibilidad de ver acá, especialmente en la ciudad de Rosario, las causas en el federal, Sí, desde Guerrieri en adelante. Y la sociedad vio que también los genocidas tuvieron los derechos humanos, como te decía antes, del debido proceso y sus garantías. Y se llevaron adelante, se llevan adelante. Y eso hay que respetarlo, porque todo el mundo tiene... A veces también la discusión es decir, no se lo merecen, yo no defendería esto. Bueno, está en la actividad de cada uno, ¿no? de los abogados. Pero así sean este tipo de delitos de lesa, que queremos aclarar que los delitos de lesa humanidad son perpetrados por el Estado en tiempos de paz o de guerra, y que son imprescriptibles. Por eso se han seguido adelante. Los juicios. Al incorporar la convención sobre esta imprescriptibilidad, en el año 2003 se pudieron llevar adelante estos juicios y no hubieran quedado en la nada. Entonces, los organismos de derechos humanos tienen que entender que gracias a esta elevación a jerarquía se siguen desarrollando para obtener el juicio y castigo como ellos piensan. Para nosotros es obtener justicia. Y eso es lo que hay que entender, y no ser tan extremista en los razonamientos, porque se entiende lo que ellos dicen porque sus familiares no han tenido ese debido proceso en lo que obviamente se entendible. Pero estamos en un sistema de un Estado de Derecho democrático, y que existen el Poder Judicial y existen estos juicios. Entonces hay que respetar todo lo que es este procedimiento y este mecanismo. Si bien la mayoría, o yo creo que casi en su totalidad, han tenido defensores oficiales, porque no muchos, pero tienen el mismo derecho que cualquier víctima. Que ese es el discurso que no mucho nos le gusta escuchar, pero está consagrado constitucionalmente, y creo que si no seríamos, no sé, la ley de la selva, Es que si no fuese así, se convertirían en lo que están digamos, criticando. Claro, ¿no? en justicia por mano propia haríamos, si no. Entonces, yo siempre les explico a los alumnos que nosotros estamos del otro lado, estamos dentro de la ley, de este sistema, y que, por ejemplo, si uno se entera sobre una tortura de parte del Estado, una premio ilegal y demás, no, nosotros tenemos que aplicar lo que es la ley, el debido proceso. No podemos ponerlos en el mismo lugar, en la misma situación. Pero bueno, evidentemente no les gusta que tengan, no quieren. Y aparte, lo que uno tiene que hablar es de la igualdad ante la ley. Que si bien ellos explican siempre y se basan en que, y con toda la razón, que sus familiares no lo han tenido, ahora que eso se ha revertido en un sistema, en una democracia, todo el mundo tiene estos derechos de la igualdad, no solamente jurídica, sino real, más todo lo que venimos hablando de que lo que son las garantías en un proceso penal. Y se han llevado a cabo y se siguen desarrollando las sentencias. Sí, sin ninguna duda. Y bueno, eso es lo que debe ser, ¿no? Porque si no nos convertimos en lo mismo que estamos juzgando. Eso me genera una cuestión, una crisis ahí de entender, ¿no? Cómo es posible que desde un lugar donde se defienden tanto los derechos, también se pretenda que otro no los tenga. Exacto.
Pero bueno, yo creo que a veces son los menos. Yo creo que con el transcurso del tiempo han entendido y eso es lo que uno, cuando yo hablaba de concientización, entender. Por ejemplo, durante mucho tiempo hemos llevado a los alumnos a participar de estos juicios, que no fueron fáciles. No es fácil de estar, de presenciar ante estos personajes, Sí. pero para que entiendan cómo se desarrolla y que nadie ha violado su legítima defensa. Y entender que así se hacen las cosas, que ellos lo hubieran hecho de esa manera. Entonces sí, cuando han estado los organismos y demás, y son respetuosos de lo que se ha desarrollado. Y lo han entendido porque lo que vos querés es justicia y lo único que te va a dar justicia es el Poder Judicial. Y además, una de las garantías que tenés dentro de esto es el acceso a la justicia. Y cuando vos llegás a través de todas las instancias y llegás hasta la Corte Suprema de Justicia, siempre hay que entender que tu juicio lo resuelven y lo ven y lo estudian más de 9 jueces. Entonces vos llegás hasta el final, hasta la última instancia, y en materia de derechos humanos podés llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego, si no hay una solución amistosa, a la Corte Interamericana. Tenés toda esa posibilidad, todo el mundo tiene esa posibilidad. ¿Para qué? Para rever si hay alguna violación dentro de ese sistema. Entonces ese acceso que no se ha tenido antes, yo creo que la gente lo empieza a respetar, pero de la única manera es de conocerlos, de darlos a conocer, a manifestar, y yo creo que los medios han hecho mucho por esto. ¿Qué pensás de la intervención de los medios en estos temas? Ya que lo mencionaste. Para mí siempre digo que es el cuarto poder, y no sé en qué orden lo pondría dentro. Sí. Es muy importante. Porque bueno, es muy conocido y es muy común que en muchas causas exista primero una sentencia mediática, que eso deriva en una condena social, que esa es irreversible después. La condena mediática y social son irreversibles porque no vas a cambiar en la sociedad algo que le dijo un medio de comunicación si la justicia después dice, bueno, no, esta persona es inocente y no hay justicia. Esa es la primera frase, ¿no? ¿Cómo ves la función de los medios en estos temas? La función de los medios tiene 2 aristas para analizar. La negativa, que es la que vos decís, que condenan sin saber. A veces las noticias, que son periodistas, no tienen por qué ser abogados. También tienen cierto sesgo, ¿no? Y también están atravesadas ideológicamente como hablábamos con el entrevistado anterior, ¿no? Eso de los sesgos, de la ideología. El sesgo de a qué medio pertenecen y demás, y que es obviamente adrede. Y desinforman a la gente, no informan. Entonces, esa condena social es porque la gente la tiene, porque obviamente ese derecho de la crónica, del relato, de la opinión que tiene la gente, ya la gente se manifiesta de ese lado, sostiene y cree que es la verdad absoluta, y después el juicio es otra cosa, el tribunal es otra cosa. Por eso a veces la gente queda en shock con algunas sentencias, porque dice, ¿cómo puede ser que uno lo condena, el otro lo absuelve y después lo vuelven a condenar? Bueno, eso es lo que yo te explicaba. Hasta la Corte tenés distintos jueces y distintos criterios. Pero hay algo que nosotros los abogados decimos, que nos ha enseñado siempre, que lo que está en el expediente está en el mundo y lo demás no existe, que son las pruebas. Entonces, ese es el choque que tiene lo mediático con el Poder Judicial, con las sentencias. Claro que es muy difícil de revertir, porque aparte la opinión pública, lo que explican los medios es cómo vos te condenan y sos inocente, cómo después ese derecho a la imagen, que nosotros sabemos, el derecho como la gente tiene, de la opinión y demás, se revierte. Cuando bueno, lo que estaban hablando antes con el otro entrevistado, con el doctor Garrido, que muy bien lo explicaba, porque lo que a nosotros nos importa son las pruebas, que a veces se supone que es así, que va por ese lado, porque los medios te informan lo que saben o lo que quieren informar. Y ahí caes en el error. Y lo que yo siempre digo, ¿no? Que los medios informan en relación, porque los periodistas en general, el trabajo periodístico no se asiste a todas las audiencias, no se evalúa el expediente, no se leen todos los expedientes, todas las pruebas y demás. Perdón. Entonces, el medio cuenta lo que le cuenta un abogado, otro abogado, el fiscal, y obviamente siempre lo sostengo, ¿no? Todas esas versiones, cada una tiene su interés particular.
que es el interés de cada parte. El acusador tendrá sus intereses, el defensor el suyo, el querellante el suyo. Entonces cada uno cuenta una parte de la historia que es la que es su teoría del caso y por la cual está convencido. Entonces, esa es la información que recibe la sociedad, por lo tanto es sesgada, parcializada, determinada por algún tipo de interés, entonces no puede conocer la totalidad de lo que ocurre en un juicio, la totalidad de lo que existe en un expediente, sino a través de lo que le cuentan los medios de comunicación, y es por eso que después existe este shock, ¿no? Cuando se producen las sentencias, de decir, ¿cómo es posible si todo el tiempo me dijeron que este tipo era un asesino y ahora sale absuelto? O me dijeron tal cosa y ahora resulta que es todo lo contrario. Bueno, en esto también tiene que ver, en este sesgo, que generalmente en los medios de comunicación, obviamente, siempre están... La información es siempre de una sola de las partes del conflicto judicial, ¿no? Y generalmente es del lado de las víctimas y no se le da la voz a la otra parte. En muchos casos porque obviamente no quieren hablar, pero en los casos en los que sí, no lo permiten. Por ejemplo, en el caso de los acusados. Ahí se está violando un derecho humano, ¿no? Exacto, sí. Porque ves o escuchan o leen una sola campana. En el caso de los periodistas que no asisten a las audiencias, a veces hay periodistas que llaman por teléfono para averiguar de los abogados y demás, y claro que es recortada la información. Y del otro lado, como si ya se genera esa opinión de que ya es culpable, ya está, el que está... A ver, nuestra Constitución, nuestro sistema, claro, dice el principio de inocencia, pero acá se utiliza al revés. Acá es al revés. Vos sos culpable hasta que se demuestre tu inocencia. Sí, es así. Pero como la sociedad ya lo condenó, después, ¿por qué no le dan participación a las personas que están detenidas, a los que están procesados, no condenados y demás? Porque no quieren cambiar su versión, porque vos siempre tenés que encontrar un culpable. Y muchas veces hay personas que están detenidas por error, personas que están acusados de ese delito que no cometieron. Y después en el tribunal, en el juicio, que entre paréntesis digo que las audiencias son públicas, así que pueden concurrir todo el mundo que tenga un interés legítimo para o no, para concurrir, para aprender, se revierte en la sentencia, se revierten las pruebas, porque bueno, es un análisis que es muy exhaustivo. Pero y que si no se tienen, porque muchas dicen, pero ¿cómo puede ser que si ocurrieron, que si se vio, que yo lo escuché, que lo informaron? Sí, pero si la prueba no está, no podés acusar, porque también yo les digo, cuando explico, vos podés estar en ese lugar, y si a vos tenés un testigo que es falso y que te dice que vos mataste con el auto, o que le pareció que eras vos el que había asesinado a alguien y demás, podés también estar en ese lugar. Entonces, obviamente que vos tenés que tener toda la información completa. Pero bueno, no son cosas fáciles. No cualquiera puede tener el acceso a lo que es lo que son las causas. Entonces hay que estar bien informado. Y lo que vos decís es que los medios de comunicación a veces van por un camino que les interesa, que la culpabilidad, yo creo que a veces que es para dejar a la sociedad tranquila, y no es así. Tenés del otro lado la persona que ha sido detenida o condenada por error. Hay muchos casos, pero hay casos que han estado más de 10 años detenidos por error, por delitos graves. Y que no han sido. Es terrible eso, ¿no? Y yo siempre digo, hay que ponerse en el lugar también de esas personas, ¿no? Porque uno se pone en el lugar de la víctima. Obviamente es imposible no ponerse en el lugar de la víctima, pero también hay que analizar un poquito del otro lado y pensar que cualquiera de nosotros puede encontrarse en esa situación de ser acusado y ser inocente. Entonces Exacto. Hay que entender, hay que ponerse en los zapatos de todos, no antes de juzgar con tanta liviandad o de condenar mediáticamente o socialmente a una persona. Hay que pensar mucho. Totalmente. Antes de eso, ¿no? Una cosa que se ha modificado del código es que la policía ya no toma los interrogatorios sumarios, sino
cuando uno también los aconseja es que vayan al MPA a hacer las denuncias, adelante de un fiscal o de un juez, porque muchas veces se han hecho cargo de delitos por apremios ilegales en el medio, que, bueno, bien también contaba el entrevistado anterior, que no condicen lo que era el interrogatorio sumario con lo que era la indagatoria, porque se hacían cargo o porque no saben leer y escribir o porque fueron torturados previamente y demás para hacer de cualquier tipo de delito, especialmente los comunes. Y después, cuando tenés las garantías del debido proceso, porque está tu abogado al lado, está el fiscal o está el juez adelante, ellos declaran lo que realmente ocurrió. Muchas veces, durante tantos años que hice penal, me he encontrado con esta diferencia. Y que no encontrás las pruebas, no encontrás las pruebas de lo que han hecho. Bien, bueno, Silvina, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Así que, bueno, te agradezco muchísimo haberte acercado hoy hasta Radio Vox y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por la que tengan buen día. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Se presume culpable. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 9 de la mañana, como siempre aquí en Radio Vox, operando controles el Gran Ulises. Y como siempre, Alejandra Ojeda Garnero, llevando adelante este espacio. Muchas gracias por estar del otro lado y buen fin de semana.